aquí con la pizarra y lo que vamos a ver va a ser cómo calcular la caída de tensión, ¿vale? Para calcular la caída de tensión, lo que tenemos que tener en cuenta es qué sección vamos a usar y cuántos metros tenemos, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es la caída de tensión y cómo calcularla. Así que sin más dilación, ¡vamos! Antes de empezar con el cálculo, ¿vale? Que nosotros tenemos la fórmula aquí apuntada, que sería E, que es la caída de tensión, sería igual a 2 por P por L por ρ, ¿vale? Partido de voltaje por sección. Antes de meternos con eso, vamos a ver un poco qué significa la caída de tensión, cuál es el concepto. La caída de tensión es un efecto provocado por la pérdida de voltaje, que lo tendremos como V, voltios, a lo largo de un recorrido, que lo tendremos como L, de longitud, del conductor, que lo tendremos como S, de la sección del conductor, por la resistencia que presenta, que lo tendremos como R, haciendo que perdamos voltaje y por lo tanto aumente la intensidad, que lo tendremos en amperios. Hay que tener muy claro el concepto a la hora de hacer la fórmula para calcular nosotros la pérdida de tensión o la caída de tensión que tenemos en una línea, ¿vale? Vamos a poner un caso práctico y vamos a hacer la fórmula con el caso práctico que tenemos y vamos a ir explicando paso a paso cómo hacer la fórmula. Antes de empezar con el caso práctico, que lo hemos apuntado aquí, vamos a ver un poco las fórmulas, ¿vale? Yo os he traído dos fórmulas, hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, os he traído una con la que tenemos la resistividad y otra tenemos la conductividad, ¿vale? Si queréis al final haremos las dos para ver qué resultado da, si no es igual, muy similar. En la primera fórmula tenemos E, que es la caída de tensión, y nos dice que 2 por P por L por ρ, que será la resistividad del material que tengamos, ¿vale? Para el cobre será 0,018 y para el aluminio será 0,027, ¿vale? Normalmente es cobre, por lo tanto vamos a usar esta de aquí, que va a ser la más común para nuestros cálculos. Y abajo tenemos voltaje por sección, ¿vale? El 2 será el número de cables que tengamos, la P será la potencia, la L será la longitud en metros y luego tenemos voltaje por sección, como ya hemos visto. En la otra fórmula tenemos una fórmula muy parecida, que es 2 por P por L, que son dos cables por la potencia por la longitud, y aquí tenemos Y por voltaje por sección. Y será la conductividad, ¿vale? También para el cobre y para el aluminio son diferentes, para el cobre tenemos 56 y para el aluminio 35. En este caso usaríamos esta de aquí. La fórmula más común es esta de aquí, que es la primera que vamos a hacer, y al final del vídeo haremos esta otra para ver el resultado. Vamos a ver qué fórmula nos sale con el caso práctico que hemos puesto y vamos a ir desarrollando todos los cálculos para ver qué caída de tensión nos da. Una vez entendido todas las letras de nuestra fórmula, ¿vale? Nosotros en este caso vamos a usar esta de aquí, vamos a repasarlo. Eran dos cables por la potencia, por la longitud, por la resistividad en este caso. Y abajo teníamos voltaje por sección. Lo he apuntado aquí para que lo tengamos presente durante todo el cálculo. Pasados al caso práctico, vamos a ver un poco qué nos está diciendo. Nos dice calcular la caída de tensión producida en una línea que mide 15 metros, por lo tanto ya tenemos la L, de sección de 2 por 2,5, por lo tanto ya tenemos que son dos cables, y tenemos la sección que son 2,5, que alimenta un receptor de 2000 vatios. En este caso tendremos la potencia, ¿vale? El voltaje van a ser 220 o 230 que tengamos en una vivienda, por lo tanto ya tenemos todos los datos para hacer nuestra fórmula. Vamos a ir a trasladar la fórmula que tenemos, que es caída de tensión, es igual a dos cables por la potencia, por la longitud, por ρ, que será la resistividad. Lo partimos por el voltaje y la sección.
voltaje por sección. Eso que será igual a 2 por la potencia, hemos visto que son 2000 vatios, por, vamos a verlo aquí, la longitud, que hemos dicho que son 15 metros, sobre todo la longitud, meterla en metros, no lo pongáis en milímetros, porque si no os va a dar otro cálculo. Siempre la distancia que tengáis, pasarla a metros. 15 metros por la resistividad del cobre, que serán 0,018. Todo ello lo vamos a partir por el voltaje, que serán 230, por la sección, que hemos visto que es, en este caso sería una manguera de 2 por 2,5. Una vez tengamos la fórmula terminada, nos va a quedar algo así. Será 2 por 2000 por 15 por 0,018, nos va a dar 1080, y los 230 por 2,5 nos va a dar 575. Eso nos dará un total que serán voltios, ¿vale? En este caso, 1,88 voltios de pérdida, ¿vale? Del punto A al punto B, ¿vale? Si nosotros tenemos una línea, esta es de 15 metros, como ya hemos visto. Aquí tenemos un receptor de 2000 vatios, vamos a ponerlo aquí, 2000 vatios, y tenemos una entrada de 230 voltios, ¿vale? Del punto A al punto E vamos a perder 1,88 voltios. Una vez comprendido esto, vamos a ver qué pasa si en vez de aplicar la resistividad aplicamos la conductividad, ¿vale? Vamos a ver que es una fórmula muy parecida, pero que nos va a dar un resultado, si no es igual, muy cercano al que tenemos aquí. Para la siguiente fórmula, que hemos visto que era aplicando la conductividad en vez de la resistividad, va a ser caída de tensión, que lo tendremos como E minúscula, será igual a 2 cables por la potencia por la longitud. Y abajo vamos a tener Y, que en este caso será la conductividad del cobre, que son 56, por el voltaje, que serán 230, por la sección, que como hemos visto eran 2,5. Esto nos va a dar igual a 2 por 2000 vatios por la longitud, que son 15 metros, partido de, como ya hemos comentado, la conductividad son 56 por 230, que es el voltaje, por la sección, que son 2,5. Todo ello nos dará igual a, esto de aquí nos va a dar 60.000, y esto de abajo nos va a dar, lo tenemos apuntado por aquí, 32.200. Lo dividiremos y nos va a dar un total, ya veis que va a ser muy similar, 1,86. Ya veis que prácticamente nos está dando el mismo valor, aplicando la conductividad o la resistividad, ¿vale? He querido traer estas dos fórmulas porque puede ser que en algún sitio la encontréis de esta manera y en otros la encontréis de esta otra. Normalmente esta es la que se suele usar, la primera que hemos visto, pero podemos tener este caso también. Una vez con la fórmula calculada, lo que vamos a ver va a ser el tanto por ciento de caída de tensión. Nosotros sabemos que para la fuerza, vamos a ponerlo aquí, nos van a permitir una caída de tensión del 5%. ¿Vale? Eso será el máximo de caída de tensión de los 230 voltios para la fuerza. Y para el alumbrado,
va a ser del 3%. Entonces, nosotros sabiendo estos porcentajes, vamos a calcular la caída de tensión en por ciento. Tenemos los voltios, por lo tanto, vamos a poner aquí E por ciento será igual a la caída de tensión, que son 1,88 voltios, lo tendremos como E minúscula, por 100 partido del voltaje, que en este caso son 230 voltios. Esto será igual a, vamos a aplicar el voltaje que nos ha salido de la caída de tensión, 1,88 por 100, y todo ello lo partiremos de 230 voltios. Todo ello nos dará igual a 0,82. Esto no van a ser voltios, va a ser el porcentaje dentro de al que aplique nuestra instalación, ¿vale? Para la fuerza serían 5% y para el alumbrado 3%. Por lo tanto, ya si fuera para el alumbrado estaríamos dentro del rango, y si fuera para la fuerza también. Por lo tanto, ya sabríamos qué porcentaje de caída de tensión tenemos en nuestro caso práctico. Si nosotros quisiéramos saber qué porcentaje de 230 es el 5%, o sea, qué voltios de 230 voltios es el 5% y qué voltios de 230 voltios es el 3%, tendríamos que hacer una fórmula que la tenemos aquí. Para el 5% sería igual a el voltaje por 5, ¿vale? Porque esto sería el porciento de la fuerza, vamos a ponerlo aquí, partido de 100. Esto nos daría igual a 11,5 voltios, ¿vale? Este sería el voltaje máximo de caída de tensión para la fuerza. Para el alumbrado vamos a hacer exactamente lo mismo. El 3% sería igual a el voltaje que tenemos, en este caso por 3, por 3% partido de 100. Eso nos daría igual a 7 voltios de caída de tensión dentro del 3%. Estos serían los valores máximos de voltaje que nos darían. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo calcular la caída de tensión en una línea, hemos visto el caso práctico y hemos visto dos maneras de hacerlo, con dos fórmulas diferentes, tanto aplicando la conductividad como la resistividad. Y nada más, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, un comentario si quieres, y si no estás suscrito, suscríbete ya. Nos vemos.